Pero yo quiero hoy platicarles de lo que el Señor quiere hoy que comparta cada uno de ustedes. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por injusticia. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por racismo. Es una palabra muy fuerte. Hemos pasado por discriminación. No les voy a comentar una historia, porque no quiero enfocarnos en la discriminación, en una historia que sea deprimente. Pero desde que yo me moví a este país, no ha sido fácil. El venir de México, moverme aquí a los Estados Unidos, aprender otro idioma que no es el mío, vivir en una cultura americanizada. El poder ir a un restaurante y que te traten diferente por tu acento, por tu color, por cómo te vistes. Qué feo, ¿no? Y cuando yo veo Hechos capítulo 10, yo puedo ver al Dios que tenemos. Hoy te quiero decir una cosa: no importa qué mala experiencia has tenido con un jefe, no importa qué mala experiencia tú has tenido con un mesero que te ha servido diferente por el color de tu piel, o por tu acento, o por cómo te vistes, o por el dinero que tú tienes. Pero hoy yo quiero hablarte de un pasaje que no todos hablan de este pasaje. Los pastores a veces quieren sobrepasar estos temas y no los quieren tocar porque son temas controversiales. Pero a mí me gusta enfrentar como predicador y predicar verso por verso, capítulo por capítulo, y estamos en nuestra serie de Hechos, porque nosotros honramos la palabra de Dios. Hoy han venido aquí a escuchar no la historia del pastor, han venido a escuchar lo que Dios ha hecho en el pasado. Y hoy han tomado algunos viajes de 15, de 30, algunos nos ven desde otras partes de las ciudades de nuestro estado de Texas. Han venido una familia hoy desde Amarillo, Texas, 5 horas que han viajado para poder venir y escuchar de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí en esta iglesia, y por eso nosotros honramos las Escrituras y predicamos el consejo de Dios. Si ustedes van a Hechos capítulo 10, vamos a predicar todo el capítulo, así que son más de 40 versículos. Y vamos a ir narrando y viendo un poco de lo que está pasando aquí en Hechos capítulo 10. En el capítulo 9, ¿recuerdan lo que predicamos? Predicamos la conversión de Saulo, de Pablo. Y platicamos desde su conversión, desde que él era un asesino y que ahora es un seguidor de Cristo. Pero hoy en el capítulo 10, qué interesante que el capítulo 9 habla de Pablo, el enfoque de Pablo. Y después en el capítulo 10 vemos una vez más al personaje Pedro. ¿Saben quién es Pedro? El que traiciona a Jesús. Y lo vemos una vez más en el capítulo 10, que regresa en la película. Vemos en esta película de Hechos, vemos que en el capítulo 10 aparece una vez más Pedro. Y si ustedes ven la palabra de Dios, aquí hay mucho que está pasando, pero hoy vamos a estar navegando sobre la vida de una persona muy conocida en el libro de Hechos y que se llama Cornelio. Digan conmigo, Cornelio. Así que este es un buen nombre para aquellos que quieran ponerle un nombre a su hijo. Aquella persona que esté embarazada o que esperan un nieto, pueden convencer a sus hijos para que le puedan llamar a su nieto Cornelio, si es que es varón. Y si es varona, le van a llamar Cornelia, ¿verdad? Como en los tiempos antiguos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a empezar fresco con el versículo 1 y vamos a estar acampando en este capítulo 10. Dice el versículo 1: en Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. O sea, este chico era un soldado, era un capitán, era un sargento de las Fuerzas Armadas de Italia. A este chico de seguro le gustaba el café italiano por la mañana, de seguro le gustaba la comida italiana, porque en estos tiempos lo que era latín, de ahí viene el idioma latín, es lo que se hablaba en estos tiempos.
Es importante ver en qué etapa estamos viendo ahorita en este momento. Después, versículo 2, dice que no solamente era un capitán, no solamente era del regimiento italiano. Versículo 2 dice, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de ahí hay una palabra clave, su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Aquí vemos a una persona interesante, iglesia. Les vamos a ir explicando en el transcurso de esta prédica por qué es interesante esta persona. La pregunta que quiero hacer es: ¿quién es Cornelio? La Biblia nos dice quién es Cornelio. Desde right from the get-go, como dicen los americanos, desde el comienzo nos dice el capítulo 10 que Cornelio es aquí dice que es un capitán. Algunas otras traducciones dicen que es un centurión, que está encargado de 100 hombres. Y un centurión que deseaba agradar ¿a quién? A Dios. Esta era una persona de las Fuerzas Armadas que estaba interesado en agradar ¿a quién? A Dios. Aquí vemos una persona no común, una persona única que aparece en Hechos. Y aquí vemos que hay un problema. Esta persona que es temerosa del Señor es un gentil. ¿Sabes qué significa eso? Esta persona es temerosa de Dios, quiere alabar a Dios, pero es un gentil. Ahorita les voy a explicar qué es la diferencia de un gentil a un judío. Pero si vemos la palabra de Dios, nos dice que esta persona no seguía a dioses paganos. La palabra de Dios nos dice que él quería seguir a ese Dios, a ese yo soy. Esta persona no quería seguir a dioses paganos, sino al Dios único o el verdadero Dios de ¿dónde? Del universo. Esta persona es muy interesante. Esta persona era un hombre de poder, una persona que podía mover muchas cosas con el tan solo decir ve y aniquila a esta persona. Esta persona no era cualquiera persona. Esta persona tenía poder, de seguro tenía dinero, de seguro tenía mucha influencia en este momento de el tiempo de Hechos 10. Pero a pesar de ser de mucho poder, es una persona de mucho temor a Dios, es piadoso, dice la Reina Valera, es temeroso del Señor. Y el tener poder, escucha iglesia, no significa que ya no debes ser un hombre piadoso y temeroso. El que tú tengas poder y que el día de mañana Dios te dé poder no significa que tú tienes que dejar de ser una persona piadosa o temerosa del Señor. Y muchos de nosotros a veces cuando tenemos poder, ¿sabes qué pasa? Cambiamos. Pero aquí yo veo una persona que hoy nos enseña una cosa. Está en búsqueda de Dios. Está en búsqueda de temer al Señor. Y como iglesia queremos nosotros no crecer numéricamente. Queremos crecer en el temor del Señor. Porque si crecemos numéricamente, qué padre, ¿no? Que nos puedan ver hasta en China. Pero si no crecemos en el temor del Señor, ¿de qué significa ser la iglesia más grande de Fort Worth o de los Estados Unidos de América latinoamericana? Pero si no hay temor en el Señor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve alabar a ese Yahweh, a ese yo soy, a ese Dios que ha mandado a su Hijo unigénito? Pero si no hay temor en la iglesia, no va a haber temor en tu casa. Como lo dije ayer en la junta de parejas, Dios quiere matrimonios sanos, porque si no hay matrimonios sanos, significa que no hay iglesias sanas. Y el enemigo quiere destruir, ¿qué? No la iglesia, la familia. Porque el enemigo sabe que si destruye la familia, puede venir y destruir la iglesia. Es tan simple como lo es. Pero cuando vemos a esta persona, todos los de su casa, es impresionante, eran creyentes, eran seguidores. Y aquí viene la pregunta que yo te quiero decir, y no quiero que tú lo dejes pasar por encima o te duermas o digas, a mí no me importa. Pero me impresiona cómo me llama la atención que el versículo 2 dice, igual que todos los de su casa. Aquí dice la palabra de Dios, eran devotos, temerosos de Dios, igual que todos los de su casa. Aquí hay algo impresionante y maravilloso que tienes que poner mucha atención. Yo me pregunto cómo es tu casa.
si tus hijos son temerosos del Señor, si tu esposo es temeroso del Señor, o tu esposa. Porque ¿de qué sirve, iglesia, que seamos temerosos del Señor, pero en nuestra casa no somos temerosos del Señor? No tenemos el temor del Señor. Y no es que te esté juzgando, pero eso es una cosa que toda familia está pasando en este momento. El Señor no busca que la persona o el cabeza de familia sea temeroso del Señor, sino que toda la familia. Por eso Josué era una persona muy audaz y muy inteligente, porque él decía: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Pero vivimos en tiempos donde queremos dejar que nuestros hijos y que nuestras hijas toman las decisiones a una temprana edad, y cuando ya cumplen pasado de los 18 años, ¿sabes qué pasa? Ya no puedes decirle qué hacer. Pero aquí vemos a un Cornelio que seguramente no nada más los de su casa, sino también sus criados y sus esclavos eran temerosos del Señor. Porque esta persona era de poder. De seguro tenía alguien que le estaba amasando las tortillitas por la mañana a Cornelio. De seguro tenía alguien que ponía la olla de frijoles, su siervo, porque era una persona de mucho dinero. De seguro tenía alguien ahí preparándole los guisados y todo. Y esa misma persona que está preparando los guisados, ¿sabes una cosa? Es temeroso del Señor. Es temerosa del Señor. Y por eso Cornelio tenía que convertirse al judaísmo. Porque eso era lo que yo veo aquí en este pasaje, que ahí es a donde va Cornelio. Cornelio va en camino a convertirse al judaísmo. En otras palabras, le dicen el prosélito, que es aquella persona que es gentil, que es fuera del judaísmo, pero se convierte judío y tiene que pasar por un proceso. Pero esta persona, iglesia, escucha, estaba cansado o cansada de los mitos paganos. Esta persona estaba cansada de los religiosos, de los dioses vacíos, de los dioses que tienen oídos pero no oyen, de los dioses que tienen boca pero no hablan, de los dioses que tienen ojos pero no ven, de los ojos que tienen manos pero no pueden hacer. Yo me pregunto si tu Dios es uno de ellos. Y a lo mejor a veces atacamos a otras religiones por tener estatuas o por tener imágenes. Pero creo que la iglesia evangélica es la iglesia más creadora de dioses que cualquier otra religión del mundo. ¿Por qué? Porque a veces nuestro Dios es el trabajo. Porque a veces nuestro Dios o nuestra religión es el dinero. Como dicen los mexicanos, si tienes dinero se mueve el perro, ¿no? Decimos. Y ese es el problema de la iglesia cristiana. Que somos una iglesia que creamos o una máquina de dioses. Y por eso hoy cada uno que me estás escuchando, yo quiero decirte o por YouTube o por Facebook, seamos una iglesia temerosa del Señor, no creadores de religiones o de dioses. Y por eso aquí quiero ver lo siguiente, quiero ver 3 movimientos. Lo primero que quiero que veamos es qué pasa después con Cornelio. Cornelio tiene una visión. Si me pueden poner en las pantallas, del versículo 3 al 8, vemos que Cornelio tiene una visión. Ahora, qué interesante, iglesia, escuchen, que el día del Pentecostés, ¿recuerdan qué día es el día del Pentecostés? Es 50 días después de la resurrección de Cristo. Del día del Pentecostés a este pasaje, Hechos capítulo 10, ¿sabes cuánto tiempo ha pasado? No 2 meses, no 6 meses, no 1 año, han pasado 10 años. Desde que el día del Pentecostés ocurrió en el capítulo 2 de Hechos al capítulo 10, han pasado 10 años. Y por primera vez vamos a ver que el mensaje de Dios llega al pueblo gentil. ¡Wow! ¿No? ¡Qué impresionante! Qué tremendo que pasaron 10 años para que Dios llevara su mensaje de Mateo capítulo 28, de ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ¿yendo a dónde? Hasta los confines de la tierra. Iglesia, no vamos a llegar a los confines de la tierra de la noche a la mañana. No vamos a crecer como una iglesia sana de la noche a la mañana. Requiere tiempo.
Y qué maravilloso es que aquí tomó 10 años. Si vemos a la palabra de Dios, versículo 4, vamos a entrar a la palabra. Dice, en el versículo 4 dice, y el ángel contestó: Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos. ¿A quién? A los pobres, como una ofrenda. Ahora pues, envía a algunos hombres, ¿a dónde? A Jope, y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Versículo 6, él está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de los sirvientes de su casa. ¿Recuerdan? Los que estaban en su casa eran ¿qué? Temerosos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué hace esta persona? Y a un soldado devoto, que era uno de sus asistentes, personales, y les contó lo que había ocurrido y los envió ¿a dónde? A Jope. Ok, aquí quiero que vean, del versículo 1 al 2 nos explica cómo es esta persona. Del versículo 3 al versículo 8 nos enseña que el Dios Todopoderoso escucha el sentir de Cornelio, manda a un ángel y le dice, manda a ciertos individuos para que busquen a Simón Pedro. El judío, esa persona que es judía, que no quiere a los samaritanos, ve por él. ¿Y qué pasa, iglesia? Ahorita vamos a ver qué pasa. Pero aquí hay algo que quiero que sepan que es interesante. Probablemente Cornelio estaba considerando convertirse al judaísmo, porque él estaba buscando la verdad. Ahora, iglesia, ¿cuántos de nosotros queremos buscar la verdad? Levante la mano. Todos estamos buscando la verdad. Pero la segunda pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a vivir la verdad? Porque queremos respuestas, pero no queremos vivir la verdad. Y para poder vivir la verdad tenemos que seguir a Cristo, tenemos que leer las Escrituras, conocer de Él, aprender, crecer, como lo hizo Pablo cuando estuvo en el desierto de Arabia. ¿Por cuánto tiempo? Por años. Ahora, 3 años. Ahora, es increíble todo lo que uno puede hacer como persona. Escucha. Es increíble cuánto ustedes pueden hacer para la iglesia, para Dios, para sus hijos, pero no ser salvos. Escucha, tú puedes hacer lo que nadie puede hacer. Donar $900,000 a la iglesia en un cheque en blanco, decir, pastor, póngale la cantidad. Pero tú puedes hacer locuras así como dar tanto dinero o como dar tantos donativos, llevar dulces o llevar juguetes a un lugar donde los niños lo necesitan o llevar comida a los homeless y no ser salvo. Porque, iglesia, la salvación no es por nuestras obras. No hay nada que tú puedas hacer hoy o que me escuches por YouTube, no hay nada que podamos hacer que nos dé el privilegio de poder ser salvos. Porque la salvación no es en base de obras, sino en base de la fe en Cristo Jesús. Ahora, puedes hacer toda obra de caridad, o alguna persona puede hacer toda obra de caridad, pero realmente no ser salvo. El ejemplo es Cornelio. Su devoción era religiosa, pero no era suficiente. A mí me encanta escuchar sobre John Wesley. ¿Quién conoce a John Wesley? Muy pocos, ¿verdad? Ahí hay alguien en la audiencia que sabe. John Wesley, su papá era pastor. John Wesley, cuando estaba chiquito, estaba en las bancas llorando. Cuando creció escuchando el mensaje de la fe. Pero John Wesley realmente nunca tuvo una transformación verdadera, porque era una transformación intelectual. Y la autobiografía de John Wesley redacta que no fue hasta el 24 de mayo de 1738, ya una edad grande, cuando él realmente, en una
cruzada, que estaba sentado escuchando el mensaje de Dios, fue algo que hizo que cambiara su vida, y él realmente aceptó a Cristo como su único Señor y Salvador. Y John Wesley se convirtió en el fundador de la gran iglesia metodista. Esta persona iba a la iglesia, pero no era salva. Esta persona era hijo de pastor, pero no era salvo. Esta persona de seguro iba a las obras misioneras, pero no era salvo. Iglesia, no puedes ser salvo si tú no has experimentado el bautismo del Espíritu Santo, que es el que te regenera, es el que te hace nacer de nuevo para que tú puedas nacer en una nueva vida en abundancia. Muchas de las veces las iglesias confunden que el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas y el hacer ruidos y esto y aquello, pero el bautismo del Espíritu Santo es el nacer de nuevo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que tenemos para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando a la meta, que es salvación. Pero aquí vemos algo impresionante también. ¿Dónde es que está Cornelio? Cornelio está en Cesarea, en la ciudad de Cesarea. ¿Dónde está Jope? Jope está a 50 kilómetros de Cesarea a Jope, o 31 millas. ¿Dónde queda 31 millas? Estamos en Fort Worth. ¿Dónde podríamos decir que son 31 millas? ¿De aquí a dónde? ¿A Dallas? ¿De aquí a dónde? ¿A Cleveland? Yo creo que Cleveland está como 20. Louisville, ok. Ahora yo quiero que vean lo siguiente. Cornelio manda a su asistente, los manda ¿a dónde? A Jope. Estas personas tuvieron que caminar ¿cuántas millas? 31, ¿cuántos kilómetros? 50. Y nosotros tenemos carro y podemos venir en nuestra nave en 15 minutos. Y a veces nos quejamos porque la iglesia está lejos, o por el tráfico, o por esto, o por aquello. Pero esta persona estuvo dispuesta de mandar a sus asistentes y a las personas de su casa en búsqueda de Simón Pedro, porque él quería saber de Dios. Yo creo que si yo hubiera sido Cornelio, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Dios quiere que vayas hasta Jope, never mind. Mejor aquí nos esperamos. Y yo creo que muchos de nosotros hubiéramos hecho lo mismo, ¿no? No hubiéramos estado dispuestos a pagar el precio para poder ir en búsqueda de Dios. Pero sabes, las buenas noticias, que aun cuando tú no estás dispuesto en ir en búsqueda de Dios, ya hay un Dios que compró tu salvación y que es gracia, y que no hay nada que tú puedas hacer para agarrarla, para obtenerla. Porque esa es la sangre de Cristo Jesús, la cual ha muerto y ha resucitado para que tú puedas tener vida en abundancia. Ese es el Evangelio. Y cuando nosotros vemos, no solamente vemos que hay una visión de Cornelio, pero Dios también se asegura de que Pedro sepa que esto es verdadero, que esto es de Dios. ¿Y qué crees? La Biblia narra que el famoso Pedrito tenía hambre por ya casi tarde. Y él se le antojó unos huevitos. Para ustedes no son huevitos, para ustedes son una carne asada con arroz, con frijoles, con tortillas hechas a mano, y si eres salvadoreño, unas gran pupusas, ¿verdad? O algunos de ustedes un caldito de res, que tengan los huesitos para chuparlos, tan ricos que están esos calditos de res. Pero no sé de dónde tú eres tú, pero si hubieras estado en los zapatos de Pedro, vemos que Pedro tiene una visión también. Vemos que Dios trae confirmación. Tenemos un Dios que trae confirmación. Tú viniste aquí a la iglesia por algo, porque Dios te mandó a través de alguien te invitó. Así es como Dios trabaja. Es evidente que aparte de las escrituras, Dios puede mostrar su voluntad a través de lo que Él va haciendo, a través de los movimientos que Él va poniendo. Gente, personas, iglesias, todo esto, aquello que Dios va moviendo, es por la voluntad de Dios. Pero seguimos viendo qué dice la palabra de Dios. Versículo 11. Nos dice que Pedro, dejen regreso porque quiero tocar el tema de Pedro desde que le dio hambre. Dice aquí que al día siguiente
versículo 9, no está en las pantallas, pero voy hablando. Dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9 que era alrededor del mediodía y tuvo mucha hambre. Este individuo tuvo mucha hambre. Pero después dice que cuando subió a la azotea, versículo 11, va a estar aquí en las pantallas, dice que vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. O sea, este hombre tiene hambre, sube a la azotea a orar y en este momento ve una visión y dice que esta visión fue que vio algo como una sábana que bajaba por sus 4 puntas. Versículo 12 dice, en la sábana había toda clase de ¿qué? De animales, reptiles y aves. Versículo 13, luego una voz le dijo, levántate. Imagínate, tienes hambre y luego ves esta visión y dices, caramba, ¿verdad? Y dice, levántate, dice Dios. Pedro, mátalos y come de ellos. Imagínate. De seguro vio en esta visión un camarón, de seguro vio por ahí un puerquito, un cochinito, unas carnitas asaditas y le dice, mata y come. ¿Y qué dijo Pedrito? Dijo, no, Señor, jamás he comido algo de nuestras leyes judías declaren impuro e inmundo. ¿Y cuántos de nosotros creen que las carnitas son impuras? Para nada, ¿verdad? Pero la voz habló de nuevo, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Esta fue la voz de Dios. Ahora, ¿qué significa esta visión? Pastor, ya estoy confundido con esto de la doctrina que me está enseñando. Por eso predicamos verso por verso, porque vienen a aprender. No vengo yo a darles un mensaje motivacional y yeah, Cristo vive y nos ponemos a saltar y nos vamos bien contentos, pero cuando lleguen a la casa, ¿de qué aprendieron? Y no se acuerdan de qué aprendieron, ¿verdad? Aquí venimos a la iglesia a aprender. Pero yo quiero decirte una cosa. Vemos a Pedro que le dijo a Dios, no coma, Señor. Aquí quiero que proceses esto. Pedro le dijo a Dios, no coma, Señor. Alguien dijo esto, un teólogo dijo, puedes decir no y puedes decir Señor, pero no puedes decir no, Señor. Yo me pregunto cuántos de nosotros le decimos a Dios, no, Señor. Yo me pregunto si hoy tú le estás diciendo a Dios, no, Señor. Podemos caer en esa falacia y decir, mi voluntad. Pero tú, Señor, llevarme a comer estas carnitas, llevarme a romper lo religioso, romper lo que es la ley del pasado. Pero aquí Dios no estaba hablando de esto. Aquí Dios estaba hablando de otra cosa más importante. Si ustedes siguen viendo la Biblia en el capítulo 10, claro que Dios no está hablando de comida, pero Dios está hablando de la inclusión de los gentiles. Incluir a los gentiles. Y si ustedes ven la escritura, después de esto le dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Y el versículo 17 nos dice que Pedro quedó muy desconcertado. Versículo 17 dice, ¿qué podría significar la visión? Y justo en ese momento los hombres que envió, ¿quién? Cornelio, ¿sabes qué? Se encontraban cerca de la casa de Simón frente a la puerta. O sea, impresionante. Estas personas iban caminando 50 kilómetros. Después este hombre le da hambre, está en la azotea, se le aparece una visión y le dice, mata y come, una sábana bajando del cielo de 4 puntas que probablemente significaba norte, sur, este y oeste, donde Dios le estaba diciendo a Pedro que no importa de dónde eres, cómo te veas, cómo hablas o cómo te vistes o qué acento tienes o si eres mormón, judío, Asamblea de Dios, bautista o ateo o gnóstico o homosexual o adicto o abusivo.
que puedes escuchar de Cristo Jesús y que puedes sanar y que puedes ser salvo por las llagas de Cristo Jesús. Eso es lo que quería decirle Dios a Pedro, que no importa quién es o cómo se viste, que el evangelio de Dios es para toda nación, para toda persona que quiera conocer de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso! Que sea un aplauso fuerte, porque este es el Dios que tienes. El Dios que te va a sacar de tu problema para que tú puedas salir adelante sin importar qué adicción estás enfrentando, iglesia. Este Pedro por primera vez vio al Dios que tenía un plan de redención, no para el judío, sino también para el gentil. Hoy nosotros estamos abriendo la Biblia gracias a este capítulo 10. Si no pasara capítulo 10, tú y yo no estuviéramos aquí. Si no hubiera esta visión, tú y yo no estuviéramos escuchando de las buenas nuevas. Tú y yo estaríamos perdidos, sin ganas y sin un lugar a donde ir. ¿Qué pasa? Versículo 19 dice: entre tanto, mientras Pedro trataba de descifrar la visión, Pedrito sigue pensando, ¿de qué se tratará? El Espíritu Santo le dijo: 3 hombres han venido a buscarte. Y sin titubear, el que dijo: no comas, Señor, no te preocupes, porque yo les he enviado. Entonces Pedro bajó y dijo: yo soy el hombre que ustedes buscan, ¿por qué han venido? O sea, este Pedro acaba de ver una visión y les dice: ¿por qué han venido? Y después, ¿qué pasa? Más abajo dice: nos envió Cornelio, un oficial romano, es un hombre devoto y temeroso de Dios, muy respetado por todos los judíos, y un ángel santo le dio instrucciones para que vayamos a tu casa a fin de que ustedes puedan enseñarnos el mensaje. ¿Y qué sigue pasando? Entonces Pedro invitó a los hombres a quedarse para pasar la noche en su casa, y al siguiente día, dice la palabra de Dios, que se fueron en camino a Cesarea para ir en búsqueda ¿de quién? De Cornelio. Y aquí viene lo impresionante. Versículo 25 al 26, vemos algo maravilloso. Versículo 25 dice: cuando Pedro entró en la casa al día siguiente, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. Pero Pedro lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. Qué impresionante que Cornelio se pone a los pies de Pedro y Pedro le dice: chico, yo soy una persona como tú. ¿Y cuántos de nosotros a veces queremos o anhelamos a ciertos pastores o a ciertas personas pensando que son dioses? Yo tenía una plática con un grupo de pastores la otra vez, y un grupo de pastores me dijeron: oh, yo anhelo conocer a tal persona, oh, yo anhelo conocer tal persona. ¿Cuál es la diferencia de ese pastor a la muchacha o el muchacho que anhelan conocer a Memo Ochoa? ¿Cuál es la diferencia de este pastor a esta persona que quiere y anhela conocer al Chicharito, o a Messi, o a Cristiano Ronaldo? Muchas de las veces hacemos de los mismos pastores o de los mismos comunicadores del mensaje dioses. Pero, querido, el que está predicando no es un Dios. El que te está hablando hoy, ese es el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque este es el mensaje y la palabra de Dios. Yo te quiero decir lo siguiente. Entonces, conversando, y entraron en donde muchos otros estaban reunidos. Aquí pasa algo impresionante. Entra Pedro, se arrodilla Cornelio, y Pedro le dice a Cornelio: no te arrodilles porque yo soy un humano como tú. Y yo me imagino que entra y de seguro están los famosos chismosos, ¿verdad? De seguro está la tortillera, la que anda haciendo las tortillas así viendo: ya llegó Pedro, ¿verdad? Yo me imagino, o sea, y el barrendero ahí anda barriendo: mira, ya llegó Pedro. Y de seguro algunos vecinos ahí andan por las cortinas viendo los hoyitos y diciendo: mira, ya llegó Pedro.
wow, es santo. Y seguro las damas, wow, este es un hombre de Dios, ¿verdad? Porque a veces así somos, damas, o no nosotros, pero a veces ustedes damas, porque alguien seguro abre la Biblia y dicen, este es un hombre de Dios. Pero aquí vemos una etapa bien bonita, bien interesante, porque aquí vemos que van pasando por el pasillo y de seguro entran a la casa. De seguro es una casa con una azotea enfrente, muy abierta. Yo me imagino que tiene una muralla y está de cemento, mucho de cemento, porque en ese entonces tenían la arquitectura tipo romana. Y aquí vemos que la palabra de Dios dice que entra, se encuentran con todos. Y aquí dice la palabra de Dios, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con gentiles o que entre en su casa. Aquí vemos a Pedro que lo primero que le dijo a estos gentiles fue, chicos, ustedes saben que lo que yo estoy haciendo está mal. Chicos, ustedes saben que yo capitalista y tú comunista, ¿está mal que nos asociemos? ¿O lo volteamos? Yo comunista y tú capitalista, esto no está bien. Tiempos modernos, Jesús sentándose con Hitler y comer a la mesa de Hitler. O Hitler sentarse a la mesa con Donald Trump. Esto no tiene sentido. O Jesús invitar a Fidel Castro para comer. Pero Jesús, ¿por qué? ¿Por qué vas a invitar a ese Fidel Castro? Ese debe de pudrirse en el infierno, dicen algunos. O el Che Guevara, o López Obrador, mexicanos, al grito de guerra. Pedro le dice, ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío se relacione con ustedes. En lugar de decir gentiles, mejor hubiera dicho perros, porque eso es lo que eran los gentiles para los judíos. O que entre en su casa. Pero, dice Pedro, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. A mí me da mucha emoción ver este pasaje, porque este pasaje es el eje de la salvación al judío, al gentil, al mexicano, al centroamericano, al sudamericano, al homosexual, al adicto, al abusivo, al perverso. Aquí es donde no importa cómo vienes, sino que Dios te ha dado entrada a su mesa para que tú puedas ser restaurado por sus llagas espiritualmente. Versículo 29 dice, por eso sin oponerme vine aquí tan pronto como me llamaron. Ahora díganme por qué enviaron por mí. Pedro dice, díganme, ¿por qué me han llamado? ¿Tú no crees que Pedro tenía miedo llegar a la casa de Cornelio? ¿Tú no crees que él tenía miedo y decía, a lo mejor me va a matar Cornelio? A lo mejor estos son los únicos minutos que yo tengo para respirar y yo quiero saber por qué me han llamado. Si tú sabes, si no has hecho tu investigación, ¿sabías que los discípulos murieron? Fueron crucificados, fueron torturados, Pedro fue crucificado al revés, porque él no quería ser crucificado como su rey de reyes. Esos son los discípulos. Y aquí vemos que Cornelio contestó, hace 4 días yo estaba orando, bla, 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 y en mi casa, y recibí esto. Así que yo quiero escuchar el mensaje por el cual Dios te ha mandado. Y si ustedes ven el versículo 34, vemos el mensaje de Pedro. Y Pedro, ¿cuál es el mensaje de Pedro? Aquí está Cornelio, está su esposa, están sus hijos,
están sus criados, está la tortillera, la que anda haciendo los molcajetes. ¿Y qué pasa? Versículo 34 dice: entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. Pedro le está diciendo a este grupo de personas gentiles, perros, que para los judíos eran inaceptables y no se podían asociar, no podían ni siquiera pisar su casa. Pero aquí vemos el Dios que ha venido a restaurar lo que ha sido roto. Viene a restaurar no solamente al judío, porque ¿sabes una cosa? Los judíos no pueden afanarse porque los judíos son igual que nosotros, pecadores. Pero gracias a Dios que Pedro llega esta noche o esta mañana o esta tarde y le dice, versículo 35, en cada nación Él acepta a los que le temen. ¿Qué dice Pedro? En cada nación. ¿De dónde eres tú? Y te puedo decir que tú tienes un Dios que ha muerto por esa nación. Al menos que seas de Pluto o al menos que seas de Marte, pero Dios ha dado su vida para que toda la tierra y todos los cosmos reconozcan que Cristo es el camino. Las estrellas, las águilas que vuelan en el cielo, la ballena que anda a lo más fondo del mar, los peces, la luna, el pasto que es podado cada una vez por semana, alaban al Señor de señores, porque esa es su creación. Así que todo lo que ha sido creado, que alabe al Señor, pero más importante, toda humanidad de toda nación tiene aceptación de Dios. Y me encanta lo que dice: pero tienen que ser temerosos. A los que le temen y hacen lo correcto. Este es el mensaje de la buena noticia. Escucha, ¿para que qué? Para que todo el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es Señor de todo. Ustedes saben lo que pasó en todo Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo. Versículo 38, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí viene lo más impresionante, iglesia. Y nosotros, dice, los apóstoles, somos testigos de todo lo que Él hizo por todo o toda Judea y en Jerusalén. ¿Sabes una cosa? Lo mataron colgándolo en una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera no al público en general, sino a nosotros. Y versículo 42, Él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos. Versículo 43, aquí viene lo más maravilloso. De Él dan testimonio todos los profetas. Escucha, de Él dan testimonio, ¿quién? Todos los profetas. Estos no son los profetas del post siglo XXI. Los profetas de ahora quieren que el oro salga del cielo, que salga sangre de las manos. Parecen Spider-Man. Ahora los profetas quieren, el Señor me dijo que tú tienes esto y tienes aquello y tienes una compañía de negocios. Sí, caramba, lo vistes en Facebook. Esto es el verdadero profeta, iglesia. Vean, el profeta o los profetas, cuando dicen que a todo Él cree en Él, se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Este es el profeta verdadero. El que viene y dice: tienes perdón de pecados en Cristo Jesús. Porque de qué importa que yo profetice en tu vida un carro último modelo, pero no profetice en tu vida perdón de pecados. Dime qué prefieres, iglesia.
¿Quieres un carro BMW, una casa nueva, un mejor trabajo? ¿O aquellos que tienen 40 años, una mujer o dos mujeres de 20 años que la quieren cambiar? O por el otro lado, tú quieres a una persona que se llama Cristo, que solamente te puede dar salvación y que esa persona te puede llevar a la eternidad por el perdón de pecados. Ese es el mensaje, iglesia. Yo no vengo a motivarlos, yo vengo a inspirarlos para que vivan el camino que es Cristo Jesús. Pero muchas de las veces queremos estorbar a Cristo, y Cristo tiene que decir: quítate, porque yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ese es Cristo Jesús, iglesia. Y del versículo 44 al 48 vemos que descendió el Espíritu Santo y todos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Esa es la historia del Evangelio. Y eso es lo que vemos en Hechos capítulo 10. ¿Por qué no donde tú estás te pones sobre tus pies? Yo quiero tener un tiempo de respuesta. Yo quiero abrir el altar, aquí va a estar para que tú puedas venir, orar, postrarte en tus rodillas. Yo no quiero que sea rutinario, que vengas cada domingo a postrarte, pero yo quiero que todos los domingos tú encuentres a Cristo en una experiencia, no solamente de servicio, pero día a día. Las iglesias ahora dicen: ven y conoce la experiencia, Travis. Pero ¿por qué no decimos: ven y conoce de la experiencia de vida personal, de encuentros personales con Cristo Jesús? Porque hoy podemos tener una gran experiencia, pero si tú no lo vives y tú no vas a tu casa viviendo lo que has escuchado, eso solamente es lo que puedes recibir a través de un partido de fútbol. Eso es lo que tú puedes recibir a través de ir a jugar bingo. Eso es lo que tú puedes experimentar, ir al bar y emborracharte. Esa es una experiencia, pero Cristo es más que una experiencia. Cristo es vida eterna, es tener conexión con el ser más poderoso de toda la humanidad, y ese es Cristo Jesús. Eso es lo que yo quiero que tú experimentes. Que no experimentes, como les dije en el sermón de hace 2 semanas, yo no quiero que seamos cristianos de chorizo. Se ve bonito, pero no sabe rico. ¿Sabes qué es el chorizo? El desperdicio de lo que no quieren, porque ya no hay para qué. Yo quiero que seamos cristianos de carne, de ribeyes, de New York strips, de esas carnes que tú vas al Sam's o al Costco y dices: ay, ay, ay. La otra vez yo fui y 3 pedacitos, $80. Y yo dije: mejor regreso al chorizo, y el chorizo vale $3. Y le pongo huevito, le pongo nopales, le pongo arrocito, le pongo un montón de cosas. Esto ya parece un platillo cubano con puertorriqueño, con mexicano, con venezolano, con de todo Latinoamérica. Pero cuando yo compro esos bistecs, mi mamá me dice, o mi esposa o mis familiares: ¿quieres arroz, mijo? O mi esposa: honey, you want rice? Nope. Yo quiero mi solo steak, sin tortillas, sin nada. No me lo toquen, ahí déjenlo en el platito. Yo no quiero guarniciones, yo quiero el puro bistec. Yo quiero que eso pidas a Dios. Yo quiero bistec. No quiero chorizo, no quiero desperdicios, no quiero, a los que son Americans, salchicha, Winnie's. Los jóvenes van a decir: Dad, I want hot dogs. Los hot dogs son desperdicio. Desperdicio. Pero ¿sabes una cosa? Todo aquel que es un desperdicio para Dios tiene un valor impresionante, que es vida eterna. Hoy tú puedes pensar que eres un chorizo, pero tú puedes tener el valor de un ribeye o del valor de un New York strip cuando estás en Cristo Jesús. ¿Sabían que en Cancún hay un restaurante donde tú puedes comer carne, donde hay vacas que nunca han tocado el piso y les ponen música, les masajean la pancita, la espaldita, para que cuando lo vayan a matar esté relajadito y no eche toxinas? Y cuando comas ese steak, buenísimo. Yo conozco una persona que fue a ese restaurante a Cancún, se gastó $5,000 con 2 personas para un steak, y le dije: ¿valió la pena? Así le dije, no voy a decir quién es porque a lo mejor me ven por YouTube. Le dije: ¿valió la pena? Y me dijo: pastor, no estaba tan buena la carne, pero es una experiencia de una vez en la vida. Así me dijo la persona. Y esperemos que no seamos cristianos así, que digamos una vez, sí. No, vamos, iglesia, todos los días hasta el fin del mundo.
porque Cristo está con nosotros. ¿Por qué no ahí donde tú estás, el altar está abierto? Vengan a adorar al Señor, vénganse a postrar. Hoy es una oportunidad para que tú puedas acercarte a Dios a través de esa relación.